Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura bonus para ellos y ellas del signo de Acuario. Muchísimas gracias también Acuario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Acuario, te pido por favor que me apoyes en la visualización de esta lectura. Si puedes ver lo que es el comercial completo, si puedes ver también lo que es la lectura completa, ¿para qué? Para que YouTube vuelva a reactivar otra vez el canal al 100%. He estado ausente, no he estado entregando videos como tenía que ser, porque me estoy recuperando de mi operación. Ya estoy mucho mejor, ¿vale? Pero todavía falta, cariño, todavía falta. Richard, ¿qué te has hecho? Richard, cariño, la belleza cuesta, Acuario. La belleza cuesta, ¿vale? Entonces me he hecho mis arreglitos por ahí. Es una broma, no me puedo reír, ¿vale? No, cariño, lo mío ha sido por salud, ¿vale? Lo mío ha sido por salud. Richard, yo qué sé, ¿te has operado esa nariz tan grande que tienes? No, porque mi nariz es mi sexy feel, cariño. Es lo más seductor que yo tengo, mi nariz, enorme. Pero bueno, eso sí, no, cariño, lo mío ha sido por salud, ¿vale? El día que me haga un arreglito, se le voy a comunicar. Es así, lo dudo porque odio las operaciones. Muy bien, no dicen Acuario. Expresión escrita, ya te veo que estás diciendo, Richard, antes muerta que sencilla. También, cariño, pero eso hay cremitas. Muy bien, expresión escrita dice, el arcángel Gabriel, reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario íntimo o para escribir lo que es un artículo o un libro. Atracción, atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Tú me has escuchado muchas veces mis lecturas, Acuario, y ya sabes lo que te estoy hablando. ¿Qué es lo que yo siempre te he dicho? A ver, dímelo en los mensajes. La ley de la atracción. Tienes que empezar a vivir tu presente, tienes que empezar a disfrutar tu vida. Sonríe, cariño, haz como Richard. Richard puede estar con la tripa afuera, pero siempre está sonriendo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque de esta manera, Acuario, tú vas a enviar energías positivas al universo y el universo te va a entregar todo lo mejor, todo lo que tú te mereces, e incluido un maromo, incluido de repente la mujer de tu vida, el trabajo, el proyecto que tú quieres. Pero si tú todo el día estás sufriendo diciendo, Richard, el niñato, Richard, el colágeno, ya no me hace caso, Richard, me ha exprimido, ¿vale? Me ha sacado mi poca energía, me ha dejado sin fondos, sin dinero y ahora simplemente me ignora por otra jovencita. Cariño, cariño, recuerda que gallina vieja da buen caldo. Recuerda, cariño, tú tienes que darte tu valor, tú tienes que darte tu lugar, al margen de la edad, ¿vale? Porque ya veo que dice Richard, no a todos les gustan jovencitos. Bueno, a mí sí, me gusta la carne fresca. Entonces, cariño, al margen de la edad, cariño, tú tienes que empezar a darte tu valor. Cuando tú te vuelves seductor, cuando tú te vuelves seductora, es cuando todo lo mejor llega a tu vida. Ningún ser humano quiere arrimarse a una persona que es inseguro o insegura. Recuérdalo, Acuario. Suelo ser así muy directo para que tú evoluciones, ¿vale? Entonces, tú lo que vas a hacer, desde este momento, empieza a arreglarte, yo qué sé, ponte ese vestido bien apretado que marca todo. Richard, no puedo ni caminar, me ahogo con la faja. Da igual, cariño, ya te he dicho, la belleza cuesta. Los varones, hagan un poco de gimnasio, ponte ese pantalón que te marca todo. Tú ya sabes que te marca ya. Y ponte tu mejor perfume, arréglate. Nunca sabes en dónde puede estar esa persona que te interesa. Richard, ahora que me lo dices, Richard, ayer me fui a comprar el pan, me levanté todo desgrañado con la baba que se me caía por la oreja, tenía hasta la gaña, cariño, tenía hasta la gaña, salí con cualquier chándal, con cualquier camiseta, ¿vale? Tenía un ojo cerrado, el otro ojo abierto. Entonces, cariño, y me encontré con la persona que me gusta, habrá salido corriendo, cariño, cuando te ha visto, habrá dicho que es la momia. Es esto, y encima, cariño, yo qué sé, te olía la boca, porque es así, a todos nos huele en la boca cuando nos levantamos recién. A Richard, no, a mí no me huele, pues serás un extraterrestre. Entonces, cariño, tienes que empezar a creer en ti, ¿vale? Nunca sabes dónde puede estar ese amor de tu vida, cariño. Recuerda que la calle es tu pasarela, ¿vale? Y prácticamente la gente que está por ahí es tu público. Es esto, ¿vale? Yo sé que a lo mejor, mira, Richard, eso es un poco superficial. Si tú no estás interesado por una persona, pues no lo hagas, cariño. Ocúpate más en tu trabajo, en tu proyecto, ¿vale? Pero si a ti te interesa a alguien, tienes que empezar a ayudar.
Mira, yo te soy sincero, a mí no me interesa a nadie, te soy sincero, ¿vale? Richard, qué frío. Yo salgo a la calle, te soy sincero, en buzo, en chándal, en sandalia, con una camiseta cualquiera, y encima me pongo una gorra para que nadie me reconozca, ¿vale? Es así, salgo como un loquito, te soy sincero, con la ropa más vieja que puede ver. Entonces, cariño, ¿por qué? Porque no me interesa a nadie, te soy sincero. Yo estoy más preocupado de lo que es en entregar los mensajes, hacer lo que es el tarot. ¿Por qué? Porque yo ya he vivido, cariño. Yo ya he vivido, ya tengo mis cosas, ya tengo prácticamente un currículo de vida, tengo una historia. Entonces, pero en tu caso de repente no es así. Supongamos, yo soy autónomo, yo trabajo solamente por mi cuenta, ¿vale? Si yo no hago lecturas, yo no como, es así. Pero de repente tú tienes una entrevista de trabajo. Richard, ¿qué hago, Richard? Pues entonces, cariño, te vas a un peluquero un día antes. No tengo peluquero, pues te lavas bien el cabellito, te peinas bien, te echas un poco de laca, te haces un moño, planchas tu ropita un poquito. Si no tienes plancha antes de lavar, lo das un sacudón y lo dejas tendido ahí. Ese es un secreto, te lo digo. Y entonces, cariño, vas y te presentas bien esa entrevista. Y de esta manera, ¿qué vas a lograr? De que esta persona tú despiertes su atención. No todo tiene que ser amuleto, tú también tienes que ayudar. Es como si te dijera, Acuario, llévate canela, llévate una hojita de laurel para que te contraten en el trabajo y no te has bañado. Imagínate, no te has bañado. Cariño, ¿quién te va a contratar con ese olor que estás emitiendo? Nadie se va a contratar. Entonces tú también tienes que ayudar. Por eso nos dicen expresión escrita. Reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario íntimo o para escribir un artículo en un libro. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Atracción para cualquier aspecto de tu vida. ¿Vale, cariño? Acuario, justo cuando te estoy diciendo esto, yo tengo el aire acondicionado al fondo en la habitación, pero yo he sentido pasos. Se me ha escarapelado el cuerpo, te soy sincero. Pero si estoy hablando de ti, quiere decir que entonces ya han tocado la puerta. Adentro. Entonces, quieren entregarte algún mensaje tus guías, ¿vale? Algún familiar de repente. Vamos a ver, Acuario. Vamos a ver. Porque sigue sonando. Es como si dijera así. Entrégalo. No sé por qué. Vale, voy a entregar el mensaje, pero sigue sonando, sigue dando señales, ¿vale? Y no puedo ni gritar porque tengo la operación. Sigue. Qué fuerte. Vale, mi querido Acuario. Siento que para muchos de vosotros dicen, dile que soy su niña ella es mi niña, ¿vale? Algo de niña. Dile que me recuerde siempre, me está diciendo. No sé por qué, cariño, ¿vale? Puede ser tu ex o puede ser una persona que ya no está en este plano terrenal. Puede ser de repente un familiar. No sé por qué siento la presencia mayormente de un hombre, ¿vale? No es una mujer, es un hombre. Para algunos de ustedes esa persona es mayor de 40 años, tiene algún tipo de cana, de piel blanca. Hay algunos de ellos que son de cabello negro. Hay dos estaturas. Algunos de repente son a tu tamaño y otros son muy altos, ¿vale? Son muy altos. Yo lo que estoy viendo es que ellos se visten de una forma formal. La mayoría se visten de una forma formal. Hay algo que tenía que decir, me dijo. No sé, tú tienes que hacer memoria porque hay cosas que yo no puedo entregar lo que es al 100%. Solamente lo que llega. Voy a ver qué me dice en el tarot. A ver. Vamos a ver, ¿qué me dice en el tarot para vosotros? He mezclado tarot aquí, creo. No, ¿dónde está mi tarot arcano? Es que de verdad, Richard, ¿te has puesto nervioso? Sí, aquí está mi tarot arcano. Vamos a ver qué me dicen. A ver. Que Dios el universo me ayude, por favor, y me entregue ese mensaje para Acuario a través del tarot. Hay un deseo que tú quieres, o a lo mejor de repente tú todavía lo sigues pensando, lo sigues deseando. Porque tenemos aquí la carta de bastos, que nos hablan de deseo, nos hablan de recompensa. A través de esta carta yo siento que me dicen, te va a llegar ese regalo que tú tanto has estado pidiendo, que tú tanto has estado buscando. En cualquier punto, ¿vale? Sea el amor, sea el trabajo, pero hay un regalo que te viene, porque me sale lo que es la carta del as de bastos. Este es el mensaje general que te puedo dar. Muy bien, voy a continuar.
Me está doliendo un poco, me está hincando la operación. A ver, Richard. Vamos a ver, vamos a ver. Pero ya estoy mucho mejor, ya voy a cumplir un mes. El día lunes voy a cumplir un mes, cariño. Falta 3 días. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué más me quieren decir el tarot vidente de luz. Cariño, alguien con la inicial A. Ay, mira, te voy a entregar signos e iniciales, ¿vale? Creo que a ti te gustaba una persona. Uy, hoy se me cae todo y no puedo ni levantarme. Tengo un Virgo y un Capricornio, ¿vale? Lo siento que no puedo recogerlo porque si hago movimientos bruscos me hace daño. Géminis. Tengo otra vez Capricornio. Leo, un hito más. Y Aries, ¿vale? Virgo y Capricornio, porque la carta está en el suelo, sino que si me levanto, cariño, me cuesta, ¿vale? Vamos a ver iniciales. Cuando termine la lectura lo voy a recoger, lo siento, cartitas, espero me comprendan. La letra L, la letra K, la letra F, la letra J y la letra U, me está diciendo. Siento que alguien perdió la vida en un accidente, ¿vale, cariño? En un accidente, sí, en un viaje me está diciendo, ¿vale, cariño? Pero me habla más de pasado, entonces tú toma el mensaje que es tuyo. Vamos a ver ahora qué me dice en el tarot. Alguien con la inicial M también, María, Marta. ¿Me habla de un collar o me habla de un amuleto? Creo que también ahora ya estoy sintiendo la presencia de tu abuelo o de tu abuela, ¿vale, cariño? Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Vamos a ver. No sé por qué me dice silencio, silencio, silencio. A lo mejor de repente cuando tú estás viendo esta lectura, de repente tienes apagado todo en tu casa, ni la tele, ni la radio, estás concentrado en la lectura y sientes un silencio. Muchos de vosotros de repente inclusive van a ver como una pequeña luz en una habitación, en algún rincón de su casa, ¿vale? Pero me dice silencio. Al decirme silencio me está diciendo no te asustes, no te estreses, esto es normal, son energías buenas, ¿vale? Es lo que puedo sentir, es lo que puedo sentir. Olor a humo, Acuario, olor a humo. Sí, no sé, o a lo mejor de repente en tu hogar fuman mucho, tú fumas mucho, o la persona de tu interés fumaba mucho, olor a humo, ¿vale? Es esto. Me dice que te hagas una limpia, me dice que hay una persona que te está fumando, eso también es magia. Me dice que limpies tu hogar. A lo mejor de repente lo sientes un poco pesado el ambiente o sientes que siempre que estás en tu casa como que sientes una mala vibra o te sientes mal o tu gente, tu entorno que está en esa casa, siempre hay discusiones o algo. Me dice que hagas una limpia espiritual. Muy bien, gracias Dios Universo por entregar este mensaje. Voy a continuar con la lectura. Muy bien, me dicen. La carta del 4 de espadas me está diciendo, se ve que a lo mejor de repente tú has dado mucha oportunidad a una persona que es menor que tú. Si no es menor que tú, es una persona que tiene una energía muy juvenil. Esta persona tranquilamente vive cerca del campo o vosotros trabajan algo relacionado con la agricultura, la agronomía también o la agroindustria. Esta persona, a pesar que tú le has dado muchas oportunidades, como que en algún momento de repente tú has dicho esto es el fin, ya no quiero saber nada, o tú te ausentas, porque todo llega a un límite, ¿vale? Pero sin embargo otra vez se pone en contacto contigo. O una persona que en su momento no era muy centrado, muy centrada, lo que es en la relación, en la comunicación, se va a poner en contacto contigo, cariño. Hay alguien que quiere una oportunidad de parte vuestra. Hay alguien que te va a decir, por favor, no tomes una decisión precipitada, quiero que me des una oportunidad. Siento que hay alguien que quiere recuperar, siento que hay alguien que quiere otra vez subsanar sus errores, ¿vale? Hay una persona, sea hombre o mujer, pero quiere recuperarte. Veo que a lo mejor de repente tú como que no te sientes muy seguro, segura de que esta persona esté actuando sincero, sincera contigo. Y creo que tú por el momento te vas a mantener lo que es al margen, te vas a mantener ahí en stand-by, ¿vale? Como diciendo Richard, no lo digo que es un no, pero tampoco lo quiero decir que es un sí. No lo quiero decir de que no hay nada más que vivir entre nosotros dos,
pero tampoco quiero arriesgarme ahora. Estás balanceando todo. ¿Hay alguien que se pone en contacto o tú te has puesto en contacto también? Yo creo que más son ellos, ¿vale, cariño? Porque estamos hablando de ti. Personas que se ponen en contacto contigo, ya sea de repente relaciones, ya sea de repente amistades o familiares. Tú estás haciendo un balance, tú quieres recuperar también esta conexión, pero sin embargo ahora estás en stand-by. Estás tomando las cosas con calma. Vamos a ver qué me dicen ahora lo que es el tarot arcano. Vamos a ver. Siento ese Virgo muy fuerte, Acuario. Siento ese Virgo muy fuerte. A ver. ¿Ves? La carta de la templanza. Yo veo, Acuario, de que tú, como que todo se empieza a poner en orden, pero me habla mucho de comunicación. La parte espiritual me vuelve a salir, Acuario. La parte espiritual. Estás empezando a recibir señales o tú de repente te vas a sentirte como bombardeado o bombardeada. Alguien te hace recordar momentos muy negativos que tú has vivido de repente con una persona o en una relación, ¿vale? Sí. Vamos a ver. Muy bien. Yo lo que puedo ver que muchos de ustedes también lo que es en el trabajo. A lo mejor de repente no estás como muy conforme, no estás muy seguro, muy segura en un trabajo. Puede ser que tú quieras ganar más o puede ser que a lo mejor me dices, Richard, no me siento reconocido o reconocida en ese trabajo. La carta del 6 de espada me dicen, en ese lugar donde tú estás actualmente, donde tú sientes que no te sientes reconocido o reconocida, no vas a obtener nada más, cariño. Es muy importante que tú te deas tu valor, es muy importante que tú reconozcas de que tú eres algo clave en un trabajo, en una industria, en un negocio, ¿vale? Creo que muchos de vosotros van a empezar a hacer un cambio o simplemente van a viajar también. O sales de un lugar, pero es por tu bien. Sale la carta del mago. Si a lo mejor me dice Richard, yo tenía la esperanza de que me llamen de un trabajo y al final me han dicho que no, no te preocupes porque hay algo mejor que te viene a tu vida. A lo mejor me dice Richard, yo estaba esperando que existiera lo que es un ascenso y simplemente me han ignorado, no pasa nada porque en otro trabajo, en otra empresa te van a reconocer, pero es muy importante que tú sueltes algo, ¿vale? Es muy importante que tú te deas tu valor. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Esta lectura es muy curiosa. A ver, mi colágeno, por Dios. A ver. Hoy las cartas están... A ver, tenemos la carta del As de Espadas, tenemos la carta de la Reina de Copas, la carta del 6 de Bastos y tenemos la carta del 3 de Espadas. ¿Ves, cariño? Yo siento que hay una persona que viene a tu vida. Si hay alguien que se ha puesto en contacto contigo o vas a tener un encuentro de amigos, de amistades, pero yo siento como que todavía hay algo que sanar, cariño. Esto es muy precipitado, por eso que las cartas me están diciendo que tú te vas a tomar tu tiempo. Alguien te pide una oportunidad de volver la comunicación, de volver a empezar. Alguien te dice, por favor, que lo escuches, que por favor, de repente te tomes un tiempo para que se pueda justificar. Si te ha hecho algo malo, quiere justificarse, quiere explicarte cómo han pasado las cosas o te pide hablar para que te explique, ¿vale? Pero yo siento, Acuario, que tú estás a la defensiva, cariño. Yo siento que tú todavía estás de repente muy dolido, muy dolida, no te sientes seguro, no te sientes segura al cambio de esta persona. Hay mucho, no sé por qué siento también que a lo mejor de repente me dice Richard, me pide para volver, pero no me quiere sacar a la luz. Solamente quiere para estar lo que es en la parte sexual, en la parte pasional. Y esto a ti te causa frustración, esto te causa dolor. Es muy importante, Acuario, que tú estés seguro, que tú estés segura. Es muy importante que tú te deas tu valor, que te quieras, que te ames, ¿vale? Porque yo veo que hay una persona que por eso que tú no te sientes bien. Me dice Richard, me pide una oportunidad, pero no me quiere sacar al exterior. Me tiene oculto, ni en las redes sociales, ni en la calle. Siempre me dice para vernos de repente más lejos de tu ciudad. Como que está siempre cuidándose sus espaldas, ¿vale? Entonces, cariño, tú tienes que estar muy seguro, ¿vale? Si tú de repente me dices, Richard, yo no quiero volver ya con esta persona, pues haz caso de tu intuición, haz caso de tu corazón. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot elemental. A ver. A ver, mi querido Acuario, vamos a ver.
Me sale otra vez, cariño, lo que es la carta de la templanza. Yo creo que regresan a tu vida personas que en algún momento te han hecho un daño, que en algún momento te han decepcionado, ¿ves? Porque sale aquí la carta del 10 de espadas. Sí, no sé por qué siento con la carta de la templanza, cariño, que yo creo que tú vas a empezar a recibir señales, Acuario. Tú vas a empezar a recibir de repente mensajes. Mi querido Acuario, si supongamos tú sueñas a un familiar, a un ser querido, un amigo, quien sea que ya no está en este plano terrenal, tenlo por seguro que te están advirtiendo de algo. Esa señal o esa sensación que yo he tenido de que en esta lectura ha habido lo que es un espíritu, ¿vale? ¿Es por qué? Porque te están diciendo que tienes que protegerte de algo, ¿vale, cariño? Si estás soñando, te vuelvo a repetir, un familiar, un amigo, alguien cercano, te quieren dar un mensaje para que tú te protejas, porque tenemos aquí la carta de la templanza y la carta del 10 de espadas. Es muy importante, Acuario, ¿vale? Tú sabes que yo siempre te digo tu colágeno, tu niñato, tu niñata, pero en este caso me están hablando de tu protección, Acuario. Me están diciendo de que algo se avecina, que tienes que estar atento, que tienes que estar atenta, pero especialmente para aquellos que sueñan con un familiar, con un amigo. Vamos a ver. ¿Ves? Y la carta de la sacerdotisa, cariño, tu intuición, tus seres queridos, tu seres queridos. Es muy importante también, Acuario, si algún familiar te está tratando de decir algo, de repente, supongamos tú eres un niñato, una niñata, ¿vale? Porque sí, así son vosotros. Me dice Richard, estoy cansada que mamá y papá se metan en mi vida. Me dicen que Pepe no es el buen hombre para mí. Me dicen que María es lo peor. Cariño, si te lo dicen por algo, es porque ellos tienen experiencia o porque simplemente los padres y las madres tienen la intuición muy desarrollado, pero todo es libre albedrío. Alguien te quiere proteger. Alguien te quiere advertir de un acontecimiento. Algo va a pasar, mi querido Acuario. No te me asustes. Guerra avisada no mata gente. Tú lo que tienes que hacer, cariño, si tienes sueños malos, si tienes un presentimiento malo, vas a abrir lo que es el grifo de tu baño, que se vaya el agua a lo que es el desagüe y cuéntalo. Cuéntalo ahí. O prendes de repente el fogón de tu hornilla, de tu cocina, cuéntalo, porque entonces se quema todo lo negativo, ¿vale? O toca madera, cariño. Busca madera seca y toca, ¿vale? Muy bien. Pero alguien te quiere proteger, ¿vale? Muy bien. Ay, por Dios, de antes estornudado he tenido que cortar, porque cuando estornudo me duele. Ya vosotros que están operados sabrán, es horrible. Pero bueno, como ya voy a cumplir casi un mes, perdón, el dolor es menos, te soy sincero. Ya me siento más seguro ya. Muy bien, vamos a ver las características. A ver, por eso que hago pocos bonus también. Vamos a ver las características, mi querido Acuario, cariño. A ver, con mucha fe, mi colágeno. Me dicen, muchos de vosotros, me salió un gallo, muchos de vosotros, cariño, están lidiando con una persona de elemento fuego. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, la persona de mi interés, yo le he conocido lo que es en una discoteca, yo le he conocido de repente, yo que sé, en el antro, cariño, te has ido en un bar, te has ido de fiesta, ¿vale? Te has ido de juerga, y ahí has conocido a una persona. Esta persona, entre vosotros dos, ha pasado algo relacionado con la parte íntima. El otro punto que te puedo decir, posiblemente la persona de tu interés trabaja algo relacionado con el mundo de la noche, discotecas, bares, restaurantes. Puede ser que sea una persona que trabaja lo que es en el mundo del espectáculo también. O tú de repente, Acuario, eres una persona famosa que me estás viendo, ¿vale? Porque mira, cariño, el público, cómo te sigue. No sé por qué siento que a lo mejor de repente también tú te vas a enterar, porque recuerda que alguien te está protegiendo. Tú te vas a enterar de repente que supongamos, la persona de tu interés siempre ha estado de fiesta en fiesta, de reuniones, o en una fiesta o en una reunión, de repente cometió un error, ¿vale? Sacó los pies del plato. Muy bien, vamos a continuar. ¿Ves? Y me sale la carta del diablo, cariño, aquí al costado. Lujuria, pasión. Veo engaño, Acuario. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser alto o alta, puede ser que sean menores que ustedes, cuando no, Acuario, siempre te gustan los niñatos y las niñatas. Tiene los labios gruesos, no es que sea de rasgos mulatos o afroamericanos, no, puede ser de repente de
caucásico, rubio, castaño, de ojos azules o verdes, pero tiene los labios gruesos. Tiene algún tipo de tatuaje en el pecho de un tribal o una simbología. Tiene tatuajes también lo que es en el brazo o antebrazo. En este momento tú sientes que esta persona te manipula. No será Acuario que a lo mejor te dice, yo tengo tu foto, tanto me pedías, grábame, grábame, ahora te chantajea con esto. Entonces ten mucho cuidado. Cabello largo, negro o castaño, alguno de ellos, otros no de repente. Me vuelve a salir elemento fuego. Creo que en estos momentos, Acuario, muchos de vosotros están como en el ojo de la tormenta. Por eso que me están diciendo que alguien te quiere proteger. Alguien te está advirtiendo de los acontecimientos que va a llegar. Y me vuelve a salir bastos. Hay un deseo que tú tienes. O a lo mejor de repente quieres liberarte de ese cucaracho. O a lo mejor de repente, yo qué sé, quieres hacer un proyecto o un negocio. Algunos de ellos son rubios o rubias, delgados o delgadas también. Tienen tatuajes. Para muchos de vosotros les separa muchos continentes, me está diciendo, ¿vale? Yo qué sé, está al otro lado del mundo. Cariño, te voy a dar economía, me estaba olvidando. No quiero que me critiquen luego. A ver, economía. Vamos a ver. Economía para Acuario, se me ha ido la olla. Economía para Acuario. Veo que tienes muchos problemas económicos o vas a estar de repente en trámites legales. En estos momentos, muchos de ustedes, mi querido Acuario, se me levantan en la madrugada, no pueden conciliar lo que es el sueño. Mucho estrés por la parte económica o por problemas legales. La carta del caballero de bastos, tienes que ponerte de acuerdo, ya sea de repente con tu jefe, de repente con la persona que estás teniendo problemas legales, pero tienes la carta del rey de bastos, ¿vale, cariño? La carta del ermitaño, tenemos aquí la carta del 2 de copas y tenemos aquí la carta del 10 de espadas. Ten mucho cuidado, mi querido Acuario, si supongamos me dice Richard, mira, tengo problemas lo que es en el trabajo. No sé si de repente sería bueno que yo acepte una propuesta. Supongamos te dicen, vale, ya no vas a estar en esta empresa, te voy a arreglar lo que es el finiquito, pero solo te voy a reconocer la mitad. No te dejes llevar por esto, cariño. Si tienes que lucharlo, lucha. Porque yo veo que muchos de vosotros se van a dejar seducir. En el buen sentido, en el trabajo, ¿vale? Muchos de vosotros se van a dejar engatusar. Luego no vaya a ser que te arrepientas. Si tienes trámites legales, cariño, no recibas migajas. Si a lo mejor de repente en el trabajo ya no estás a gusto y te dicen, bueno, renuncia y no te voy a dar nada. No, cariño, no. Recuerda que para el empresario nosotros solamente somos un número más y tú tienes gastos, ¿vale? El empresario tiene sus arcas ahí lleno de dinero seguro. O simplemente, pues cariño, es un empresario, debe tener fondos, ¿vale? Entonces, recuerda que tú tienes que ver por tus intereses, porque siento que muchos de vosotros se van a dejar engatusar. Esto, si tienes que firmar un contrato, no vaya a ser que te digan, como en alguna lectura he dicho, vale, te voy a contratar, te voy a pagar 1.000 euros, es el básico aquí en España, que no se vive con 1.000 euros, pero vas a trabajar 60 horas. Ni se te ocurra porque te tiro la chancla, ¿vale? Eso es explotación ya. Richard te ha vuelto revolucionario. Richard, el sindicato de trabajadores. Te lo digo porque muchos de ustedes, a lo mejor de repente por la desesperación de querer pagar deudas, te vas a meter en un embrollo. Vas a cometer un error, cariño. Trata de buscar un equilibrio, ¿vale? Trata de buscar las cosas justas, porque no va a ser que firmes un contrato y diga, no, tú has firmado un contrato, ¿vale? Entonces tienes que cumplir los 3 meses aquí en esta empresa y te voy a pagar solamente 1.000 euros y no vas a tener tiempo ni para dormir. Ten mucho cuidado. O si a lo mejor de repente tienes que estar con un socio o una socia, lleguen a un acuerdo. Todo por lo legal. No, Richard, nosotros lo hacemos de una forma tradicional. Llegamos a un acuerdo, nos damos la mano y ya está. No. Lo que es en cuestión de dinero, Acuario, no metas amistades, no metas amigos o familiares. Y si están dentro de tu trabajo y tu proyecto, todo de una forma legal, ¿vale? Siento ser muy claro, pero es así, porque nunca sabes lo que puede pasar. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor de repente, yo que sé, tu hermana, ¿vale? Contigo va de buena fe, pero de repente el marido no. Y el marido, yo que sé, le come la cabeza y luego están en problemas legales. Así que todo con documento, ¿vale? Mi colágeno, un besote y gracias, porque recuerda que alguien te quiere proteger. Hasta la vista, cariño. Ayúdame en mi canal.